llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, y el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso, a tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual, hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el amor de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, que es el Señor, esté con ustedes. Y con su espíritu. El Señor nos ha convocado, nos dice hoy, en este domingo de Cuaresma, por boca de su profeta: buscadme y viviréis. Nuestra respuesta de creyentes debe ser la que el mismo profeta pone en nuestros labios. Volvamos al Señor, Él nos dará la vida, viviremos ante Él. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración de este domingo, último domingo de la Cuaresma, el quinto domingo. Ya el próximo domingo será el domingo de Ramos. Así de rápido pasa el tiempo y estamos viviendo esta Cuaresma pues en esta circunstancia que ya conocemos todos. Hoy meditaremos en la imagen bellísima de Jesús frente a frente con la muerte, el mal más grande. Alguien ha escrito por ahí que no le tememos al coronavirus, le tememos a la muerte en realidad. Y en eso somos tan ancestrales como nuestros más ancestrales antepasados. Y ese es el miedo que nos aísla más todavía. Pidámosle al Señor que haga crecer en nosotros la confianza en Él, tomando todas las precauciones que debamos de tomar, pero sabiendo que todo depende de su infinita misericordia, de su providencia amorosa. Vamos pidiéndole al Señor que perdone nuestros pecados para celebrar esta liturgia santa. Tú que por el bautismo nos trasladas de la muerte a la vida gloriosa, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna, el autor de la nueva creación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Traemos al altar del Señor nuestras necesidades y las de todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones. Traemos al altar del Señor estos momentos de incertidumbre que nos dominan. Ven, Señor, en nuestra ayuda para que
podamos vivir y actuar siempre con aquel amor que inspiró a tu Hijo a entregarse por nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la liturgia de la palabra de este quinto domingo del Adviento. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados, clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera, y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Leemos hoy otro episodio imponente
con una factura estupenda, narrativa de el evangelista San Juan, como en los domingos anteriores, la samaritana, el ciego de nacimiento, ahora lo más grande, enfrentándose a la muerte, a la que tanto tememos, y con razón, ¿verdad? Naturalmente. Estamos frente a uno de los episodios más imponentes en la teología de Juan, con la que expresa lo que Jesús es para nosotros. No el fundador de una religión, sino el dador de la vida. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las hermanas le mandaron decir a Jesús: el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, dijo Jesús: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a los discípulos: vayamos otra vez a Judea. Y los discípulos le dijeron: Maestro, hace pocos días los judíos querían apedrearte, ¿y vas a volver allá? Y Jesús le contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron los discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, le dijo a los otros compañeros: vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros. Y muchos judíos habían venido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que llegaba Jesús, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: ¿tu hermano resucitará? Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras,
fue a buscar a su hermana Marta y le dijo en voz baja: ya está aquí el maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó enseguida y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa con María, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María donde Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y preguntó: ¿dónde le han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, lleva 4 días en el sepulcro, ya huele mal. Y le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si querés verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto, atado con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Y Jesús les dijo: desátenlo para que pueda caminar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanitos, un momento. La sola lectura de este texto bellísimo, una teología narrativa, no un libro de teología de escritorio sobre la resurrección, sino un relato que lo podemos captar con todo su dramatismo, con toda su fuerza elemental, ¿verdad? Que llega hasta nosotros. Jesús ha venido a nosotros para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Podríamos decir que la palabra vida es el password del Evangelio de Juan, sobre todo el Evangelio de Juan. Él ha venido para que tengamos vida y vida abundante. Es el pan de la vida, es la luz de la vida, es, en fin, todo el Evangelio, dice Juan al final, se ha escrito para que crean en Él y tengan vida por medio de Él. Es el tema de este domingo. Y es en sí mismo bellísimo, este relato es imponente. El solo análisis detallado de este fragmento nos invitaría a pensar en muchas cosas. Vamos a decir algo de esta liturgia de hoy tan imponente y tan bella. En el sitio web de nuestra parroquia, jesusmaestro.tk, ahí está escrito el comentario completo a este quinto domingo de la Pascua. Ustedes pueden verlo en nuestro sitio web, jesusmaestro.tk, y ahí pueden leerlo tranquilamente, incluso en el transcurso de la semana previa a la semana
santa. Ahí escribo lo siguiente: a todos aquellos que tienen miedo de arriesgar la vida o que la custodian egoístamente, Jesús les dice: yo soy la resurrección y la vida. Si algo hay amenazado, y si alguna certeza tenemos, ineluctable, ineludible, es la certeza, lo diremos con las palabras de Rubén Darío, de estar mañana muertos. Y bueno, pues ante esta situación universal, Jesús irrumpe en nuestra historia, todo Él para ofrecernos la vida. No una vida, no un Dios y una vida para aquí esto material. ¿Para qué queremos un Dios que nos sirva por 80 o 70 años? Que en 70, 80 años que vivamos. No, es realmente una vida que no termina, una vida en Él. Nosotros nos aferramos demasiado a esto que llamamos vida. Eso no significa únicamente que Él pueda quitar la piedra del sepulcro de otros, como lo ha hecho con Lázaro. Tenemos muchos pasajes bellísimos, conmovedores, en que Jesús vibra porque es un ser humano, es hombre, tiene un corazón de hombre, sus sentimientos de hombre, de amistad, de cariño, de amor, son los de un hombre normal, pleno. Llora y se estremece ante el sufrimiento humano. ¿Y qué sentimiento más terrible que la partida de los que amamos, como vemos en el relato de hoy? El pasaje de la viuda de Naim nos dice que al acercarse Jesús a ese pueblecito, sacaban a enterrar un cuerpo. Iba el cortejo fúnebre, ese gran cortejo de la humanidad. Hijo único de una viuda. Al verlo Jesús se conmovió profundamente. Se acercó, detuvo la marcha hacia el sepulcro y devolvió el hijo a la madre. Así siente Jesús. La muerte no es obra de Dios. Hay que decirlo con toda claridad, tal como está en la segunda lectura de hoy. Por el hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. La muerte es fruto del pecado. Dice Pablo que la paga del pecado es la muerte. Ese es el gran mal. Por eso Cristo con su muerte ha lavado nuestros pecados. Esto es muy importante saberlo, porque a veces convertimos esta fe tan inmensa en religión, en magia, en santería, en sandería. No, Él ha venido para que tengamos vida. Pero hay que vivir, como nos aconseja la segunda lectura tan bella, tan profunda. Es casi lo mismo, pero en otro, como se dice, en otro registro lingüístico. Pero es el mismo mensaje. Así es de que esto no significa únicamente que pueda quitar la piedra del sepulcro de otros, incluso la propia. La resurrección es su misma persona. Es Él quien da la vida aquí y ahora. Va a resucitar el último día. Las dos hermanas creen, pero con una fe que se mantiene en límites muy, muy bajos. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Dónde está el punto de aquí de cambio? En la fe. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Crees tú esto? Es una pregunta que llega hasta nosotros imponente, hermosísima. Y es precisamente el gran tema, hermoso tema de este domingo. En la primera lectura de hoy encontramos un tema preciosísimo, que son de alguna manera antecedentes de lo que hoy meditamos en Pablo y en el Evangelio de Juan. Es el profeta Ezequiel. Y es un fragmento muy extraño, hay que leerlo bien. Pueden leerlo en el sitio web de la parroquia en el quinto domingo de Cuaresma. Pueblo mío,
yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de sus sepulcros y los conduciré a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en la tierra. Qué raro. ¿Qué querrá decir el profeta? El contexto, capítulo 37 de Ezequiel, es la visión de un valle lleno de huesos calcinados, secos. Y el Señor le dice al profeta, ven, ¿crees tú que esos huesos puedan vivir de nuevo? El profeta dice, no sé, Señor, tú lo sabes. Y lo viene el relato precioso, el capítulo 37. Este es un fragmento del que leemos hoy. ¿Qué significa eso de, pueblo mío, yo abriré sus sepulcros y los haré salir de sus sepulcros? ¿Qué significa? Significa que lejos de Dios vivimos entre los muertos, vivimos en los sepulcros. Podemos ver el libro de Baruch, capítulo 4. Pueblo mío, ¿por qué habitas ahora en los sepulcros y moras entre los muertos? Estar lejos de Dios como el pueblo de Israel en el desierto, lejos de su tierra, de su culto, de su templo, de su liturgia, es estar entre los muertos, es estar en los sepulcros. La muerte, la única muerte, la muerte verdadera es la lejanía de Dios, es el pecado. Entró la muerte, por el hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, dice el apóstol Pablo en el capítulo 5 a los Romanos. Es el pecado. El fruto, la paga del pecado es la muerte. Morimos a consecuencia del pecado. Por eso Cristo ha muerto por nosotros, ha derramado su sangre, y esto hay que tomarlo al pie de la letra, con toda su fuerza, para lavar nuestros pecados y darnos la vida. Dios, cuando nos perdona nuestros pecados, nos devuelve la vida. ¿Por qué vemos tanta inestabilidad, tanta injusticia, tanta muerte? Tantas cosas oscuras y feas de nuestro mundo, de nuestra cultura hoy, aún en esta circunstancia. Es el pecado. La falta de una verdadera solidaridad, de una verdadera preocupación de unos por otros que nos ha pedido el Papa Francisco en este mensaje a la humanidad entera. Esto es muy hermoso, meditarlo desde esa perspectiva. Por eso Pablo lo dice de manera insuperable en este fragmento del capítulo 8. Los que viven según la carne, eso dice originalmente, la carne es el hombre abandonado a todo su poder de destrucción, de caducidad. El egoísmo, la muerte, las lujurias, las hechicerías, todas esas cosas, los chismes, habladurías, difamaciones, todo eso es obra de la carne. Todo eso es el pecado. Los que hacen eso no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están sujetos a esa vida según la carne, sino una vida según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y este Espíritu que nos ha sido conferido en el bautismo, es el Espíritu, es la prenda, es la garantía, son las arras, dice el apóstol Pablo, de nuestra liberación futura, es decir, de nuestra vida. No estamos aquí manejando una inducción psicológica y cosas por el estilo. Estamos en el núcleo de la verdad, de nuestra verdad. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo esté sujeto a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Y dice más todavía, si el Espíritu del Padre, que levantó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra del Espíritu que habita en ustedes. No es una prueba médico-científica, química, ni que se le parezca, nada. Estamos luchando tremendamente contra la muerte, en todos los aspectos.
poseídos por un miedo muy grande. Está bien, es natural, pero desde esa profundidad, desde ese miedo, el salmo de hoy es un salmo extraordinariamente hermoso. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. O sea, toda la liturgia es bellísima. Y ese es el gran tema, el tema de la vida. Del relato, que aquí sería cuestión de, hay monografías intensas sobre este relato de Juan, pero hay una frase que me llama la atención, la quiero fijarme brevísimamente ya en esto. Cuando Jesús se da cuenta de que Lázaro ha muerto, sin embargo dice, Lázaro, nuestro amigo, se durmió, pero yo voy ahora a despertarlo. Estas palabras pasamos muy deprisa sobre ellas. Jesús llama a la muerte física un sueño. Sería una cosa muy simple de entender. El que está dormido se despierta, se levanta. El que está muerto no se levanta. No se levanta ya. Por eso Jesús le quita a la muerte ese carácter de definitividad, de no más, ¿verdad? Y nos llama precisamente a la esperanza, nos llama precisamente a la vida. Lázaro está dormido, vamos a despertarlo. En realidad está muerto para nosotros, pero para Jesús está vivo, vamos a despertarlo, ¿verdad? Otro punto que resalta también aquí es ese carácter pleno o plenamente humano de Jesús. Siente, llora, se estremece, es capaz de una gran amistad, de un gran amor, de una gran relación, de esa casa tan querida que era donde él descansaba y se sentía a gusto. Tenía necesidad del cariño humano, de la compañía, de la cercanía, y se refugiaba en esa casa de los combates que tenía que sostener. Después de las correrías apostólicas, evangelizadoras, llegaba y reposaba en la casa de estas mujeres y de Lázaro. Entonces, Jesús nos enseña muchas cosas y nos deja esta hermosa enseñanza. En nuestro texto que tenemos para estos días y que hemos manejado, las catequesis de Papa Benedicto, dice lo siguiente. Leemos el relato de la resurrección de Lázaro y nos encontramos frente al misterio último de nuestra existencia. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Para la comunidad cristiana es el momento de volver a poner con sinceridad, junto con Marta, toda la esperanza en Jesús de Nazaret. La comunión con Cristo en esta vida nos prepara a cruzar la frontera de la muerte para vivir sin fin con Él, con una vida que no termina. La fe en la resurrección de los muertos y la esperanza en la vida eterna abren nuestra mirada al sentido último de nuestra existencia. Qué hermosas palabras de Papa Benedicto. Dios ha creado al hombre para la resurrección y para la vida, y esta verdad da la dimensión auténtica y definitiva a la historia de los hombres, a su ser, a su existencia personal, a su vida social, a su cultura, a su política, a la economía. Porque si privamos esas realidades de esa visión última, ¿qué son?
todo queda trunco, como lo hemos visto en estos días. Todos nuestros ídolos se han derrumbado ante un virus incógnito, difícil. Ya escribimos algo al respecto. Se derrumbó la economía, se derrumbaron las convivencias humanas, se derrumbó la tecnología misma, se derrumbó todo. Hemos probado una vez más que no somos así tan, que qué barbaridad. No, al contrario. Pobrecitos seres amenazados y temerosos, acobardados incluso. Ahí está nuestra bolsa de valores, están nuestros petróleos, está nuestra economía, está nuestra tecnología, está nuestra ciencia, están nuestros grandes esfuerzos médicos, está todo. Todo se estrella contra este misterio total. No que esto sea malo, pero si lo cerramos solo ahí y no nos vemos, no nos contemplamos en esta dirección, pues entonces nos quedamos en la parte más baja de nuestra existencia, en la desnudez espiritual. El recorrido cuaresmal encuentra su cumplimiento en la Pascua, jueves en la tarde, viernes, sábado y sábado. La gran vigilia de la Noche Santa, sobre todo. Al renovar las promesas bautismales, reafirmamos que Cristo es el Señor de nuestra vida, la vida que Dios nos comunicó cuando renacimos del agua y del Espíritu Santo. En el bautismo hemos muerto con Él, hemos sido sepultados con Él para resucitar. Ser cristianos es vivir nuestro bautismo. Vivirlo. Esa fe que profesamos, esa oración que queremos. Este quinto domingo, antiguamente, se hacía el tercer escrutinio de los que iban a ser bautizados. 3 filtros tenían que pasar los que iban a ser bautizados, 3 filtros. Y a los que pasaban se les entregaba el Padre Nuestro en un pergamino como un tesoro de la iglesia. Los demás decían gracias por participar. 3 filtros. Este era el último, este día se hacía ese último, ¿verdad? Espíritu Santo. Y confirmamos de nuevo nuestra firme compromiso de corresponder a la acción de la gracia para ser sus discípulos, salvados por Él y en Él. Esto es lo que es este domingo bellísimo con el que cerramos propiamente el tiempo cuaresmal, de domingos, el último domingo. Llegamos aquí al sábado próximo, con el favor de Dios. Y el próximo domingo será la Domingo de Ramos, que será transmitido por Canal 44 a las 9 de la mañana desde la Santa Iglesia Catedral. Una celebración obviamente a puerta cerrada. Pero gracias a este medio que nos ha facilitado por más de 20 años, casi 30 transmitiendo estos eventos, bueno, pues vamos a poder participar a través de este medio de el Domingo de Ramos, la ceremonia con la cual iniciamos la Semana Mayor. Precisamente como bautizados, vamos ahora a profesar nuestra fe de bautizados santa y católica. Yo les pregunto, ¿creen en Dios, que es Padre amoroso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de María la Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Bueno, ahora decimos todos, protestamos nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. De acuerdo con este tema, le presentamos al Señor nuestra plegaria común. Por la Iglesia, que ha recibido la misión de anunciar al que es la resurrección y la vida, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que viven su vida disminuida
en condiciones deplorables, los que carecen de lo necesario, los enfermos, los drogadictos, los presos y condenados a trabajos forzados, los que son víctimas del odio, del miedo y la represión, los que están desesperados. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los responsables de tantos crímenes, por los que llevados del odio y la venganza dan muerte en su corazón al prójimo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los médicos y todos los hombres de ciencia que trabajan por prolongar la vida, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que entregan su vida por amor a los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nosotros, llamados a vivir en el Espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pídamele también al Señor por nuestra patria, nuestra ciudad y nuestro estado, en esta coyuntura que nos toca vivir, para que la afrontemos con una gran confianza en Dios, con la fe y la esperanza que brotan de nuestro bautismo. Roguemos al Señor. Vamos a presentar al Señor nuestros dones, pan y vino. Este día que amanece entre cantos, este día en que sentimos tu presencia en nuestras vidas, ilusiones y Bendito sea el esperanza, Señor Dios del universo, la por este alegría pan de y este vino, fruto de la tierra y vivir, del trabajo del todos hombre. juntos como hermanos, Gracias, Señor, y ahora te los caminando presentamos. hacia Ellos van a ser ti. para nosotros el sacramento que nos da la vida. Recíbenos humillados y contritos, Señor, y acepta con agrado el sacrificio que juntos Nuestra vamos a ofrecerte. juventud, Y nuestra a mí, voz Señor, que va lávame de todas mis cantando, culpas y límpiame, tu palabra Señor, de todos mis pecados. predicando, te ofrecemos, Señor, nuestra Eucaristía, que nos limpia del pecado, que nos dice a cada paso: el sol salió, el sol salió, el sol salió. Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, ofrezcamos el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oración sobre las ofrendas. Tú que nos has iluminado con la esperanza de la fe, con las enseñanzas de la fe, escucha, Señor, nuestra oración y purifícanos por medio de este sacrificio por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Cristo nuestro Señor, que como verdadero hombre lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como verdadero Dios lo hizo salir vivo del sepulcro, se ha compadecido de todos los hombres, y por medio de sus sacramentos nos hace pasar de la muerte a la vida. Por eso, los mismos ángeles te cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, aquella noche, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, terminada la cena, tomó una copa de vino, te dio gracias de nuevo y la pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de ella, porque esta es la copa de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora la memoria de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y la copa de la salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia celebrando esta liturgia divina. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que está extendida por toda la tierra y reunida aquí el domingo, día en que Cristo venció la muerte y nos hizo partícipes mortal, y con Papa Francisco, con nuestro Papa emérito Benedicto, con nuestro obispo José Guadalupe, Renato, nuestro obispo emérito, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre bueno, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos aquellos que creyeron en Cristo seriamente y pusieron en Él su esperanza. Cristo ilumina nuestra vida más allá de esta vida. Y con todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, en fin, de nosotros, Padre, todavía peregrinos en este mundo, y así un día con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y con cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hermanitos queridos, vamos a rezar juntos la oración nuestra. En el bautismo hemos sido hechos hijos de Dios y se nos ha dado el Espíritu Santo. Con ese Espíritu podemos llamar a Dios Padre. Digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, del alma y del cuerpo, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El reino, el poder y la gloria por siempre.
Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Como hermanos, intercambiemos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos porque hemos sido invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Todo el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre, dice el Señor. Pueden pasar a tomar Santa Comunión. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo
Vamos a decir la oración después de la comunión. Concédenos, Dios Todopoderoso, a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, vivir siempre como miembros suyos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus casas, sus familias, sus trabajos, y los proteja siempre. Amén. Vamos despidiéndonos de nuestra Madre Santísima, rezando la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Vea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Confortados por la oración, podemos ir en paz. Tengan bonito fin de semana. Marta le dijo a Jesús, mi hermano ya se murió. Marta le dijo a Jesús, mi hermano ya se murió. Y Jesús le contestó, yo soy la resurrección. Y Jesús le contestó, yo soy la resurrección. Marta, quita la piedra, Marta, quita la piedra, Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección, Marta, quita la piedra, Marta, quita la piedra, Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección.